Hoy quiero hablarles de 5 principios o características de la disciplina bíblica. Cuando uno habla de disciplina, mucha gente se bloquea, porque en la cultura occidental del siglo XXI, esas son palabras y terminologías que se consideran negativas frente a todo el pensamiento o filosofía que domina en el tiempo actual. Pero tenemos que hablar a la luz de la palabra de la disciplina como una herramienta para forjar, para formar, para enseñar, para construir. Y en materia de crianza no lo podemos obviar. Y yo sé que mucha gente le choca esto, pero es fundamental que lo entendamos. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 4 en adelante, la palabra de Dios nos da instrucción muy interesante sobre este tema. Y creo que hay que tomarla en consideración antes que tomar los reportes o encuestas de opinión o de lo que la gente quiere, desea, piensa o decide practicar. Hebreos 12, capítulo 12, verso 4, en adelante dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Oh, yo sé que ya esa parte de ese pasaje bíblico es un problema en la sociedad de hoy, pero es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, lo que soportan es para disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En este pasaje, hermanos y amigos que me escuchan, podemos encontrar al menos 5 principios que definen la disciplina de Dios para nosotros y que nos sirven de modelo para disciplinar a nuestros hijos, y que sería sabio de nuestra parte prestarle atención. El escritor de Hebreos presenta este primer principio en el versículo 4, cuando habla de que la disciplina es necesaria para evitar la destrucción. Y se lo voy a repetir porque yo creo que muchos padres y madres deben escuchar esto. La disciplina es necesaria para evitar la destrucción.
El escritor de Hebreo termina el capítulo 10 con una fuerte advertencia junto a un gran estímulo. Aquellos que se apartan de la fe y de la voluntad de Dios son destruidos, pero los que perseveran reciben todo lo que Él ha prometido. Entonces en los capítulos 11 y 12 están llenos de ejemplos de hombres y mujeres en la Escritura, ejemplos de fe, y continúan con el estímulo para vivir una vida valiente y fiel. En el contexto del versículo 4 está la idea de que vivir desordenadamente, aquí ya en el capítulo 12, vivir desordenadamente lleva a la destrucción. El mensaje es claro: vidas disciplinadas cosechan recompensa. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, aunque no lo hayan leído en la Biblia, saben que eso es así. Saben que eso es correcto. La disciplina cristiana o la disciplina bíblica se trata de observar a su hijo para ver la dirección en la que se está dirigiendo. Imagínese usted que usted le entrega la llave del vehículo a uno de sus hijos y lo deja conducir solo. Deberá tomar medidas cuando vea que su hijo toma una ruta equivocada, ¿verdad? Si usted ve que su hijo, en vez de ir por la carretera, gira hacia una barranca o hacia una pared o hacia un negocio, establecimiento comercial o una casa, entonces usted trata de reaccionar para evitar una catástrofe. Tiene que hacer lo posible, pero muchas veces en la crianza los padres están viendo que su hijo va conduciendo por una ruta equivocada, una ruta que le puede llevar a un accidente, a una autodestrucción, etc. Y entonces no hacen nada para que no se molesten, para que no se sientan mal. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque tú como padre o madre, lo primero que te debe preocupar es la vida de tus hijos. Y que esa vida sea la mejor vida aquí en la tierra. Que sea gente de bien, que sea gente que aporte a la sociedad, que sea gente que pueda desarrollar una familia en condiciones buenas, en condiciones vivibles. Definitivamente, esa debe ser la meta de todo padre, de toda madre. Que sus hijos sean gente valiosa y bien valorada en la sociedad, que aporten de alguna u otra manera. Pero lamentablemente los padres de hoy a veces no toman en cuenta que ellos son el salvaguarda de sus hijos frente a una dirección equivocada. Muchos padres he visto que tienen miedo a corregir o a disciplinar a sus hijos para que no se enojen. Tienen miedo a hacerlos enojar. Y cuenta el autor de este artículo que recuerda la primera vez que uno de los suyos, de sus hijos, hizo un gesto molesto y dijo: ya no te amo. Y dice él: mi primer pensamiento fue: oh, no quiero volver a ser tan duro con mi hijo. Eso es mucho poder para darle a un niño de 5 años decir que no queremos que se siente enojado. La mejor respuesta es ser firme y soportar el enojo de su hijo, porque es mejor que ahora se enoje que dejarlo correr hacia la destrucción. Yo he testificado muchas veces que me quedo sorprendido cómo una gran cantidad de padres y madres de este tiempo, un niño de 5 años, menor de 5, hace una rabieta porque lo corrigieron,
porque le amonestaron frente a una mala conducta y el padre o la madre, en vez de mantenerse firme por el bien a futuro de su niño, lo que hace es que se ablanda, echa para atrás, trata de complacerlo y hasta de recompensarlo cuando el niño no tiene ninguna razón de tener ese comportamiento. Pero lamentablemente esa es la realidad. Esa es la realidad. La disciplina cristiana, la disciplina bíblica siempre buscará el bien, el mejor interés a presente y a futuro de ese niño. Un padre maduro puede soportar el enojo de su hijo y decir, está bien, no es necesario que me ames en este momento. Mañana tú me lo vas a agradecer. Y todos los que somos adultos hoy sabemos que agradecemos a nuestros padres que nos hayan disciplinado. Yo he testificado muchas veces que yo fui un niño muy inquieto desde pequeño. Quizás por ser el mayor de mis 4 hermanos, me gustaba hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y qué bueno que me disciplinaron, porque esa naturaleza activa, dinámica, con un poquito de disciplina, produce gente capaz de hacer muchas cosas positivas. Muchas veces los padres, para no hacer enojar al hijo, no lo disciplinan. Cuando no están siendo conscientes de que están formando el carácter de ese muchacho para evitar la destrucción, para evitar que se autodestruya. La disciplina no es para desanimar, aunque produzca desánimo. No es para ofender, aunque la reprensión me haga sentir o haga sentir al niño ofendido. La disciplina es una expresión de amor del disciplinador hacia el que la recibe. Así que no se sienta mal cuando su hijo se enoje y le diga que no le ama. Dígale, pero yo te amo a ti y porque te amo te estoy corrigiendo. Porque te amo te estoy enseñando los límites. Porque te amo no te estoy dando el permiso para hacer eso. La disciplina es necesaria para evitar la destrucción. El segundo principio lo encontramos en el verso 5. Cuando dice que no tomemos a la ligera las acciones de Dios y que no nos desanimemos ante sus palabras de reprensión. Y se refiere a las acciones disciplinarias, se refiere a las acciones correctivas. Y esto es importante para nosotros. En Proverbios 3:11 se menciona en el libro de los Hebreos, se usan las palabras hebreas yazar, que significa disciplina y que involucra las acciones de Dios, y yakad, que significa reprender, que se refiere a las palabras de Dios. Acciones y palabras. Y esto es bueno tomarlo en consideración porque eso hace Dios con nosotros. Y nosotros debemos hacerlo con nuestros hijos. Acciones y palabras. Mira, mi niño, no toques eso que hay en esa mesa, porque si lo tocas, vas a dañar, lo vas a echar a perder, lo vas a romper, vas a producir un daño, vas a generar una situación negativa, vas a herirte, vas
a producir una situación que va a dar al traste con tu seguridad, etcétera, etcétera. Si lo haces, te voy a corregir, te voy a castigar. Bueno, hay palabra y acción. Muchas veces, y yo he conocido el caso de padres que solo son palabras. Le dicen las cosas a los hijos, le advierten a los hijos, pero el hijo los prueba y comete la acción que le advirtieron que no cometiera. ¿Y qué hacen los padres? No ejecutan. Dios nos enseña que Él nos ama, que Él nos disciplina por nuestro bien y Él nos advierte. Pero como dice en toda la palabra, la paga del pecado es muerte, trae consecuencias. Y Dios a veces con dolor, con tristeza en su corazón, porque no quiere la muerte, no quiere el sufrimiento para nosotros, pero como consecuencia de nuestras acciones nos castiga. Eso mismo, ese principio de acción y palabras, debemos ponerlo en práctica en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser formados, nuestros hijos tienen que ser advertidos, nuestros hijos tienen que ser amonestados, pero eso debe ir respaldado por acciones. Acciones que en algunos momentos serán dolorosas. Acciones que en algún momento son dolorosas, pero que al final van a resultar para bien. Siempre recuerdo una vez que mi hijo mayor debía tener algunos 7 años, 7 o 8 años. Y estábamos en la oficina trabajando en ese momento. Nosotros no teníamos quien nos lo cuidara en las tardes, ya cuando terminaba la escuela. Y entonces mi hijo mayor es muy dinámico, muy inventivo, y siempre estaba con unos amiguitos próximos a la oficina jugando. Pero ese día el juego fue más que en el entorno donde siempre estaban, sino que decidieron expandir el radio de juego y se fueron a la casa de otro vecinito que ni siquiera nosotros conocíamos. Y entonces se pusieron a jugar esos juegos electrónicos. El tema es que nosotros de repente nos dimos cuenta que nuestro hijo no estaba en el entorno. Y los otros amiguitos tampoco, pero nadie tenía noticias. Y fue un tiempo de agonía, como por 1 hora estábamos desesperados buscándole. Cuando finalmente, ya cuando estábamos a punto de llamar a la policía, lo encontramos. Y cuando lo encontramos, estaba precisamente jugando con sus amiguitos y demás. Pero había roto el compromiso de obedecer, en mantenerse en el entorno de donde siempre se había determinado que podían jugar. Rompió el compromiso de obedecer, a pesar de las advertencias que le habíamos dicho para que no lo hicieran, y el consejo y la razón por qué le decíamos eso. Obviamente, cuando lo encontramos, lo trajimos a la casa y en la casa lo castigamos. Recuerdo que tuve que darle una pela por sus piecitos y él lloró desconsoladamente porque a su juicio no entendía la gravedad del hecho que había cometido. El tema es, y esta es la razón por la que refiero esta experiencia personal, es que no recuerdo que yo tuviera que volver a darle una pela a mi hijo mayor. Por el contrario, ese hecho le sirvió como modelo para, número 1, respetar el consejo y las órdenes de sus padres. Y número 2, para entender los límites
que debía guardar para su accionar. Obviamente, es doloroso darle una pela a un hijo. Es doloroso usar la vara, pero la palabra de Dios nos aconseja usar la vara. ¿Por qué? Porque un principio fundamental, y es nuestro segundo principio en esta plática, es que debemos combinar acciones y palabras, porque la disciplina bíblica incluye acciones y palabra. No nos podemos quedar solo en palabras, tenemos que pasar a las acciones. Un tercer principio es la motivación de la disciplina. En toda la disciplina bíblica o la disciplina cristiana vemos a Dios que todo lo que hace por nosotros es por amor. La motivación de la disciplina es el amor. Y esto es importante que lo tomemos como principio, porque hemos oído el caso de padres que han maltratado a sus hijos con supuestamente el interés de disciplinarlos. Y eso hay que tener mucho cuidado. La disciplina debe hacerse motivada por el amor, lo que va a garantizar a que tú disciplines a tu hijo, pero sin procurar destruirlo, sin procurar hacerle un daño más allá de lo que está buscando en amor. Cuando se le preguntó a un grupo de delincuentes juveniles, como parte de un estudio de investigación, cómo sabían lo que sus padres sentían hacia ellos, casi todos dijeron que la falta de disciplina en su hogar era una señal de que sus padres no los amaban. ¡Wow! Esto es impresionante, ¿verdad? Los delincuentes que fueron entrevistados en este estudio dijeron que la señal para ellos entender que sus padres, mamá y papá, no los amaban fue la falta de disciplina. A menudo, frecuentemente, mayoritariamente, yo diría, pensamos que cuando no disciplinamos a nuestros hijos estamos expresando amor. He escuchado a muchos padres decir, te voy a dar otra oportunidad. Mira, te salvaste ahora porque no estoy por pegarte, no estoy por ser duro contigo, pero trata de no volverlo a hacer. En el fondo, usted no está expresando amor, porque usted no está pensando en el bien de ese muchacho. Lo que realmente estás haciendo es dejar de establecer límites que le permitan a tus hijos saber que están en un espacio seguro donde se pueden sentir protegidos. Una de las formas más poderosas de amar a sus hijos es ser constantes en la disciplina. Escúcheme bien, papá y mamá. Una de las formas más poderosas de amar a sus hijos es ser constantes en su disciplina. Y eso es muy difícil. Tendemos a hacer todo lo posible para ser amigable con nuestros hijos. Las nuevas filosofías de crianza han promovido la idea de que papá y mamá no son papá y mamá, sino son amiguitos de sus hijos. Cuando eso es un error, la disciplina cristiana no pretende ser o promover que yo soy amigo o que mamá es amiga de los hijos. La disciplina cristiana promueve que yo soy el padre, que mamá es la madre de sus hijos, con un nivel quizás mayor de confianza, porque no hay que ser distante. Pero las nuevas filosofías han entendido y han promovido lo contrario. Tú tienes que ser mamá y tú tienes que ser papá. Tiendo a aplicar bien la disciplina durante unas pocas semanas, muchas veces dicen los padres,
y luego encuentro más conveniente hacer concesiones, me dijo alguien una vez. Y yo quiero decirte que los niños se van a dar cuenta de eso. Y los niños te van a manipular porque son inteligentes, son muy sabios hoy en día. Óigame, trate de ser constante en la disciplina, porque al final la disciplina es debe ser una motivación de amor tan fuerte que me lleve a cuidar, a prever, a corregir para evitar que ese hijo o esa hija termine en malos pasos. Hay dos principios más que solamente voy a enunciar y este cuarto principio está en el verso 9 y pudiéramos llamarlo la meta de la disciplina es enseñar obediencia. Cuando les enseña a tus hijos la sumisión piadosa, le estás enseñando a hacer lo correcto por la razón correcta. Usted quiere que ellos vayan más allá de pensar que deben hacerlo porque tienen que hacerlo y quiere llevarlos al punto de obedecer por amor y confianza. Su disciplina será motivada principalmente por fuentes externas al principio, pero eventualmente debería volverse una motivación interna, tan integrada en su personalidad que se convierta en autodisciplina en lugar de disciplina impuesta. La forma en que se regula cómo hablan y actúan con otras personas debe convertirse en parte de lo que son. Vamos a disciplinar a nuestros hijos. El quinto principio, la disciplina produce dolor a corto plazo y ganancia a largo plazo. Que Dios te bendiga. Disciplina a tus hijos.